Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando o si están viendo el vídeo en YouTube, pues a la hora a la que nos estén viendo. Esto es el L de Lengua número 153. Yo soy Francisco Herrera y estoy grabando desde Click International House en Cádiz. Y al otro lado de Zoom tenemos hoy con nosotros a Beatriz López Medina desde Madrid. Hola, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, pues muchas gracias en primer lugar por aceptar nuestra invitación. Voy a hacer una pequeña presentación de tu trabajo, que yo sé que es muy extenso, tienes una carrera académica ya bueno, bastante larga y con muchísimos hitos, pero voy a intentar resumirlo, ¿vale? Beatriz es doctora en lingüística inglesa y profesora en la Facultad de Educación de la Complutense y también es técnico de calidad en educación superior. Ella cuenta con una amplia experiencia como formadora de profesores de lenguas, tanto de inglés como de español lengua extranjera, y es experta en enseñanza bilingüe. Ha sido directora del Máster en Enseñanza Bilingüe de la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid y también segundo Premio Nacional de Investigación Educativa. No sé si me dejo algo que tú quieras reseñar o con esto ya te Yo hemos creo que dado. con esto es suficiente. Bueno, tengo también experiencia en la enseñanza de lenguas, sobre todo de inglés, y era Ujú. profesora de la Escuela de Idiomas, estoy en excedencia ahora mismo, y bueno, pues hoy vamos a hablar un poco de esas conexiones entre lenguas, que cuando hablamos de español como lengua extranjera a veces está un poco así como una isla, pero estamos todas conectadas al final y podemos establecer muchos puentes relacionados con el andamiaje que vamos a ver hoy. Efectivamente, es verdad que cuando se vende tu producción académica, sobre todo el libro del que vamos a hablar ahora, que es el que de alguna forma ha provocado esta charla y esta entrevista, lo voy a poner ya por aquí para que lo veáis, lo que estáis en YouTube, y también luego lo pondremos lógicamente para que lo tengáis en los enlaces en el podcast, en audio, ¿vale? Aquí se puede ver muy bien tu experiencia práctica, tu experiencia de aula. Lo que me gusta es el enfoque que le has imprimido claramente desde el principio, en el que teoría y práctica no están separadas, sino que van juntas, van de la mano y se entienden muy bien. La teoría explica muy bien la práctica, pero es que esa práctica de alguna manera ilumina esa teoría que a veces puede ser más compleja, más pues, académica, lógicamente. Entonces, bueno, como ya lo habéis visto, los que estáis en el vídeo, aquí tenemos un volumen que la verdad que se agradece que sea muy concentrado, que no tenga tampoco, creo que no llega a las 100 páginas, ¿no? No, 80, pues 60 y pico, sí. Exactamente, está muy bien organizado y que trata del tema que vamos a hablar hoy en el de lengua, que es el andamiaje. Estábamos hablando antes de empezar la entrevista, se llama andamiaje en español o scaffolding en inglés, y bueno, y como tú eres la experta, lo voy a dejar en tus manos, lógicamente. Y lo primero que te voy a pedir es que nos definas, es decir, cuando hablamos de scaffolding o de andamiaje, qué quiere decir en didáctica, y sobre todo en didáctica de segundas lenguas, y lo que más nos interesa es dentro de qué teoría de la didáctica aparece y se desarrolla, ¿no? Ujú. Bueno, pues hay muchas definiciones, como pasa con cualquier término, pero bueno, nos podemos quedar con una estructura que es temporal, que es modular, que es provisional y que nos ayuda a la construcción del conocimiento. Entonces, se enmarca dentro de la teoría del constructivismo, especialmente los expertos también difieren, ¿no? en sus opiniones, pero usualmente es en la orientación sociocultural donde más lo ubican. Y la idea es un poco que hay dos aprendientes que interactúan y la transferencia del conocimiento se produce de uno a otro. Entonces, bueno, el término, tanto en inglés como en español, yo elegí un poco para la monografía el término en inglés porque primero como un guiño, ¿no? Que cuando conocemos una lengua nos sirve como para aprender otra, y por otro lado porque está un poco, como pasa con muchos términos relacionados con la didáctica, ¿no? Es más conocido el término en inglés que en español, pero al final es lo mismo y tradicionalmente se ha dado por sentado, digamos, que hay una persona que interactúa con otra que es como más experta y que la que está aprendiendo se apropia poco a poco gradualmente de ese conocimiento, ¿no? Esta cuestión del experto y el novato está cuestionada hoy en día, ¿no? Porque se entiende también que una persona puede aprender de un igual. Entonces, es por eso que a veces aparece experto novato y a veces aparece el aprendizaje entre iguales como una forma de andamiaje también. Estupendo. No olvides que eso, que nos gustaría que nos explicaras algo más sobre cómo se implica dentro de esa teoría de la didáctica, ¿no? A partir de dónde aparece una visión muy rápida, porque entiendo que es un trabajo arduo y que además tú lo resumes muy bien dentro de los primeros capítulos de tu libro, ¿no?
Bueno, pues en realidad tendemos a asociar el término andamiaje con Vygotsky, ¿no? Es una cosa que además cuando yo he comentado pues que he estado un poco reflexionando y escribiendo sobre esto, todo el mundo pues lo relaciona rápidamente con Claro. Vygotsky, pero hoy en día se sabe que Vygotsky es muy poco probable que utilizase ese término. Pero sí que es cierto que el andamiaje se basa en la investigación de Vygotsky de forma significativa, especialmente en un concepto que quizá sea pues bastante familiar para nuestros oyentes, que es la zona de desarrollo próximo, ¿no? Que para los que no estén demasiado familiarizados con él, pues básicamente es esa sección, ¿no? Del desarrollo del aprendizaje que está entre lo que sabemos actualmente y el potencial, lo que queremos saber, lo que podemos saber en el futuro. Entonces, es en esa zona que es complicada de encontrar a veces, ¿no? Para el docente y para el propio aprendiente, donde se desarrolla el aprendizaje. Entonces, esta idea de zona de desarrollo próximo es fundamental para las teorías de andamiaje, así como la colaboración entre pares, la idea que tiene Vygotsky de que tienes que estar con otras personas para aprender. Entonces, esto pues a lo mejor va un poco en contra de la gente que piensa que puede aprender solo. A lo mejor ahí podríamos, pues no sé, cuestionarnos, ¿no? Hasta qué punto o hasta qué nivel o hasta, yo a veces esto lo trato mucho con los alumnos, ¿no? Ahora que hay tantas aplicaciones o tantas formas de aprender por tu cuenta, y si vale para todas las lenguas, si vale para todos los niveles, si en realidad tú nunca necesitas a nadie, ¿no? Porque al final las lenguas están para comunicarse y quieras que no, pues ese input que recibes de un compañero, de un profesor, de otra persona con la que interactúas, te hace definitivamente pues aprender. Entonces, esa es la base del andamiaje, pero bueno, pues hay también otros autores como Wood, como Brunner, como Ausubel, que también contribuyen con sus aportaciones a la teoría socioconstructivista de Vygotsky que asociamos con él, vamos, quiero decir. Claro. Y a partir de esta teoría, pues claro, lo que a nosotros nos interesa, lo que interesa a nuestros oyentes sobre todo es cómo nos lo llevamos al aula, es decir, cómo lo podemos aplicar en la clase de español. Claro, esto que te estoy pidiendo bueno, primero que sería resumir el libro y segundo es que no quiero que entres en todas las posibilidades que tienes, sino pues si nos puedes dar un par de pinceladas de ideas, porque yo he visto algunas muy buenas que me han, bueno, claro, en general todas me han llamado la atención porque son cosas que tú intuyes, es decir, cuando lo haces lo tienes ahí detrás, digamos, pero nunca lo has visto todo blanco sobre negro y ordenado y organizado, y eso es lo que más me ha gustado del libro. Pero bueno, te voy a pedir eso, que elijas un par de cosas para que nos digas, pues mira, lo aplicamos de esta manera, por ejemplo, en este tipo de proceso. Vale, perfecto. Sí, efectivamente, la idea era sobre todo llevarlo al aula y ponerlo en blanco en negro sobre blanco, quiero decir. Sí que me di cuenta que en español, como lengua extranjera, hay mucho por hacer. O sea, de hecho, yo prácticamente elegí este tema, entre otras razones, porque vi, digamos, un nicho de desarrollo, ¿no? Que desde aquí, pues invito, ¿no? A los oyentes que tengamos, sobre todo, sé que tienes mucha gente que está preparando su trabajo fin de máster, sus tesis, etcétera, o planteándoselo, ¿no? Y decir, ¿de qué voy a escribir? Pues aquí hay un potencial tremendo porque hay muy poco hecho en español para extranjeros. ¿Cómo se lleva al aula? Pues hay millones de posibilidades que nos da para muchos podcasts. Voy a elegir algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo más me gusta trabajar con los alumnos es la modificación del input, ¿no? Esto a veces los profesores no nos damos ni cuenta porque, sobre todo los que llevamos ya unos cuantos años dando clase, llegas a clase y sabes que tienes unos alumnos que son de intermedio bajo, de A2 o de B2 o B1, lo que sea, ¿no? Y inconscientemente modificas, ¿no? El lenguaje que tú utilizas en el aula, el lenguaje de aula, para que ellos entiendan bien o para que a lo mejor no entiendan todo, como esta idea de Grasham, ¿no? Del input class one, el comprehensible input class one, o sea, un pelín más difícil de lo que ellos podrían comprender, pero es cierto que hay muchas formas de hacer, ¿no? Y muchas formas de facilitar esa comprensión del tema que estemos tratando, ¿no? Yo creo que al final se trata siempre de jugar entre esa modificación del input lingüístico con el contenido, con la dificultad del contenido. Entonces, eso es una de las cosas que podemos hacer, reflexionar sobre cómo hablamos. Hay veces que hay profesionales que hablan mucho de grabarse las clases, ¿no? Y cuando tú te ves y te escuchas y te das cuenta de ese tipo de cosas que podrías haber hecho mejor o diferente, o hasta qué punto facilitas o no. Más cosas que podemos hacer. Bueno, a mí me interesa muchísimo en los últimos años este fenómeno que está ya convertido en una palabra, iba a decir casi de moda, ¿no? No sé si es la expresión más adecuada, que es el translanguaging, en español el translenguaje, que es esa idea de aprovechar el repertorio lingüístico que tenemos en las aulas, ¿no? de todos los alumnos y del docente también. Entonces, cada vez en didáctica de las lenguas se está dejando un poco más de lado la idea de que la clase de español solo es español.
Porque, bueno, efectivamente, ¿hasta qué punto? O sea, puedes tú garantizar eso? Porque tú puedes decir solo se habla español, pero tú puedes estar hablando español y hay un estudiante que yo qué sé, que es de nativo de inglés o de francés o lo que sea, y va a apuntar en su cuaderno en francés la traducción o la explicación o lo que sea. O sea, yo creo que es prácticamente imposible en una clase de lenguas que solo haya una lengua. Y es más, con esta idea, la hipótesis que decía Jim Cummings, ¿no? de la interdependencia lingüística, hay tantas cosas que podemos coger y aprovechar de las lenguas que compartimos y que no compartimos y poner en evidencia las diferencias también, que eso enriquece mucho la conciencia lingüística común del aula, que me parece que es un fenómeno que efectivamente ahora mismo está siendo muy estudiado por muchos investigadores y docentes y que tiene mucho potencial. Entonces yo sí que invitaría a los docentes que nos escuchan a reflexionar sobre cómo utilizamos todo ese repertorio lingüístico que compartimos en las aulas. Y en principio me quedaría con esas dos, pero si quieres que te cuente alguna más, pues tú me dices. No, sí, sí, luego ahora entramos en detalle en alguna más. Retomando un poco lo que tú estabas comentando sobre el papel de la L1 y sobre estos repertorios lingüísticos a los que no les puedes poner límite, ¿no? A mí me llama la atención cuando entras en un aula y ves que el docente se empeña en que solamente se hable en la lengua meta, el español en nuestro caso, en nuestro contexto, y tiene mucho interés en que se trabaje toda la comunicación de la manera más natural, pero no entiende que si tú no dejas que todo el mundo utilice sus repertorios lingüísticos de manera natural, lo estás coartando también. Que puedas utilizar el inglés, el francés, el alemán, el chino, el japonés, la lengua que tengan que usar que tengan a mano y que entre ellos puedan trabajar, pues realmente lo que hace es entorpecer más la comunicación, no necesariamente mejorarla en la lengua meta, ¿no? Pero bueno, eso es verdad que ya lo hemos dado también en otros podcasts y que siempre es algo que es polémico, que tenemos que ver hasta dónde podemos poner los límites del uso de la L1 y si realmente el uso de la L2 continuo y, digamos, privilegiado por encima de cualquier otro repertorio lingüístico, vale la pena, ¿no? Pero bueno, es verdad que eso ya es hilo de otro podcast, de otros muchos podcasts, ¿no? Hay un apartado también que me ha gustado mucho del libro, que es el de tipos de andamiaje. Yo conocía ya el concepto, ya había visto y leído, pero es verdad que nunca me había parado a ver que no todos los andamiajes son iguales, lógicamente, porque además se deben aplicar de manera diferente. Cuéntanos un poco, así, a grosso modo, cuando hablamos de tipos de andamiaje, ¿de qué estamos hablando, no? Pues una vez más podemos enfocarlo desde diferentes perspectivas. La que más rápidamente nos viene a la cabeza es la de profesor-alumno o experto-novato o iguales, ¿no? Esa sería la vertical y la secuencial, por ponerles una etiqueta. También hay otro que, bueno, la traducción del inglés es un poco así, no sé, no muy acertada, quizás el andamiaje duro y blando, en inglés hard and soft scaffolding, la idea de cuando ayudas, cuando proporcionas demasiada ayuda en clase o poca. Esto es una de las claves, ¿no? del concepto llevado al aula. A veces los profesores, con la idea de facilitar el aprendizaje a los alumnos y proporcionar apoyos, proporcionamos de más. Entonces, tan malo es proporcionar mucho como demasiado poco, quedarse corto o hacer de más, ¿no? Entonces, esta es una de los secretos, digamos, ¿no? del andamiaje para que sea una estrategia verdaderamente eficaz. Luego hemos hablado antes brevemente del andamiaje lingüístico, pero también está el andamiaje cognitivo, o sea, hay que diferenciar también, esto se trabaja mucho en el enfoque AICLE, de aprendizaje integrado de contenido y lenguas extranjeras, porque hay veces que un alumno en una situación de bilingüismo en contexto académico parece no entender, y no es que no entienda el contenido, lo que no entiende es la lengua, ¿no? Entonces esto también puede pasar en la lengua. En las clases de lengua hay veces que en realidad lo que no ha entendido el alumno es esas expresiones que tú utilizas en el aula. Entonces esto hay que saber trabajarlo también. Por otra parte está el andamiaje del material, que nos facilita muchísimo la tarea de proporcionar ese apoyo al alumno. En ese sentido, pues no sé, se me ocurre pues, tener el aula, por ejemplo, con pósteres, con carteles, no sé, con expresiones clave que se utilizan en clase, y cómo no, hay que hacer una referencia a los libros de texto, por supuestísimo, que es pues un material que muchos docentes, entre ellos yo, por supuesto, abogamos, ¿no? Por el uso no exclusivo del libro de texto, pero sí como una guía, porque hay una serie de autores estupendos, de asesores pedagógicos detrás, que trabajan muy bien el andamiaje en diferentes aspectos, ¿no? Entonces ahí, pues eso, ver ese análisis de material
ver cómo simplifican el vocabulario, las estructuras, el apoyo visual, el apoyo tecnológico ahora también, ¿no? Porque el libro de texto no es solamente un material en papel, sino que va mucho más allá ahora mismo, pues con software, con web, páginas web, con muchísimos otros aspectos. Bueno, pues por decirte así los más significativos, quizá me quedaría con esos. Muy bien, estupendo. Bueno, hasta ahora hemos hablado de las bondades del andamiaje, ¿no? Y lógicamente son muchas, ¿no? Pero utilizarlo o saber hacerlo de manera adecuada, ¿no? Como tú has dicho, por ejemplo, graduarlo de manera adecuada, no pasarse y no llegar en su uso, pues también lógicamente puede significar que debemos tener mucho cuidado como instrumento para utilizarlo. ¿Qué inconvenientes piensas tú que no podemos encontrar a la hora de usar estas estrategias? ¿Y qué plan B o digamos, qué estrategias previas por si falla o por si algo no funciona, pues pondrías tú en marcha en estos casos? Bueno, pues yo creo que uno de los inconvenientes es lo que hemos hablado antes de andamiar de más, ¿no? Ayudar de más o ayudar de menos. Hay veces que los profesores hemos hecho, pues no sé, dado la misma clase o impartido el mismo contenido tantas veces que dices, pues esto es facilísimo, todo el mundo Claro. claro, ¿no? Entonces, pues eso puede ser una parte y luego, pues, o sea, simplemente por el hecho de haberlo repetido muchas veces no quiere decir que la clase sea la misma, ¿no? Que el alumnado sea igual. Entonces, yo creo que una de las complicaciones es ser consciente de la variedad de alumnos que tenemos en cada situación, ¿no? Cada clase es distinta, cada grupo es distinto, cada día es distinto y entonces a veces el no ser consciente de ese tipo de necesidades pues puede ser una limitación y también pues el no conocer las posibilidades que el andamiaje tiene porque son ilimitadas. Entonces, obviamente algo que es limitado no podemos conocerlo del todo, pero sí que es cierto que podemos conocer muchas estrategias. Entonces, como plan B o como cómo solucionar los problemas, lo primero que se me ocurre que, bueno, pues concretamente en el contexto español está empezando, bueno, lleva unos años, pero no está muy desarrollado, es la observación de aula. O sea, a mí me resulta muy enriquecedor pues ver cómo otra persona que imparte mi misma asignatura o la misma materia o incluso otras veces andamia, ayuda, apoya, da su clase, porque coges ideas, recursos que a ti te habían pasado por la cabeza o formas de hacerlo que te pueden ayudar. Luego, por supuesto, la experiencia es un grado, yo creo, aquí, ¿no? O sea, que Claro. encuentras muchas o bien errores o bien situaciones de aula que sabes con los años cómo más o menos pues gestionarlas, ¿no? Que eso, claro, cuando empiezas es más difícil, por eso la observación es bastante buena idea, yo creo. Y luego también a mí me gusta tener en consideración el feedback que te da el propio alumno, porque sí que es cierto que hay veces que, sobre todo si hay un buen ambiente, ¿no? En el aula, que en lenguas, pues debe haber, en lenguas y en todo, ¿no? Debe haber siempre, sí que ayuda, es decir, pues mira, la explicación no ha estado clara, o sea, dar ese espacio, ¿no? Al alumnado para que sea capaz de decirte hasta qué punto ha comprendido o no ha comprendido, esto funciona, esto no funciona, ¿no? Y escucharlo, saber escucharlo también. Absolutamente, ¿no? Me gusta mucho además que haces un acercamiento desde varios aspectos, desde varias esquinas o enfoques, digamos, pero sobre todo me ha gustado cómo subrayas el tema de la observación. Primero has comentado en la pregunta anterior la autoobservación, grabándose la clase y todo eso, pero la observación de compañeros o la observación de otros docentes, que es una fuente de riqueza didáctica. Se aprende, tanto si te observas a ti mismo como si observas a los demás, aprendes casi más que trabajando de alguna manera en solitario o trabajando sin ese tipo de reflexión que es tan importante. Y yo creo que todavía nos cuesta mucho a los docentes. De hecho, me encuentro a veces con profesores que son muy reacios a que alguien entre a observar su clase, cosa que no puedo entender porque todos, ya tienes mucha gente observando tu clase, tienes tus estudiantes que están observando tu clase, que al fin y al cabo que no estamos solos dentro de la aula, pero se establece como cierto contrato con los estudiantes que sí pueden estar, pero con otros compañeros, otras personas no. Y bueno, aquí habría que romper una lanza en ese sentido, tanto para el andamiaje como para cualquier otro tipo de enfoque, estrategia que queramos llevar al aula, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Además es que siempre vas con un enfoque pues constructivista, nunca mejor dicho, ¿no? Claro. De construir, de apoyar y de, pues no sé, agradecer que te abran las puertas de tu aula, no con el enfoque de poner el foco, ¿no? En la parte un poco más negativa. Y bueno, se me ha pasado un poco, pero no quiero dejar pasar esta pregunta sin hablar un poco de la multimodalidad, ¿no? Que ahora mismo también es esencial en cualquier clase de lenguas, que es lo que estamos hablando ahora mismo, español para extranjeros concretamente, el pensar que los alumnos no aprenden solamente del
de un modo, del modo nuestro, ¿no? Porque, claro, a veces, sobre todo los que venimos de una trayectoria potente, ¿no? En lengua o en lingüística y nos gusta la lingüística, nos gusta la lengua, nos gustan los textos, pues a veces tendemos mucho a ir por ahí, ¿no? Cuando ahora Sí. mismo pues hay enfoques que pues tienen en cuenta la tecnología, los enfoques más visuales o que tienen en cuenta otras formas distintas de aprender que no, a veces no tienen nada que ver con la nuestra, pero que también Ujú. existen, también están en el aula y también acercan al conocimiento a los alumnos. Estupendo, muy bien. Pues si te parece, para ir terminando la charla, a mí lo que me gustaría es que ahora para los oyentes que quieren aprender más, quieren seguir profundizando en este tema, bueno, por supuesto, vuelvo a insistir, dejaremos el enlace en el blog para que todo el mundo lo tenga a mano. El libro de Beatriz es fundamental. Si vais con poco tiempo, aunque ya hemos dicho que el librito se lee muy rápido, y sobre todo a la parte final, el apartado que se llama cómo, scaffolding cómo, porque aquí está además hecho no solo con mucho cariño, que eso se ve, sino de una manera muy práctica, muy empática, que te pones en la piel del profesor y en la piel del aprendiz y que realmente te da ideas. Si queremos decir, recetas, aunque no me gusta mucho pero este término, pero recetas didácticas para que podamos llevar el andamiaje al aula de una manera, digamos, muy fácil, muy cómoda, ¿no? Pero aparte de esto, aparte de tu libro, pues me gustaría si nos puedes aconsejar otro tipo de lecturas, artículos, libros, o estas digitales y hay algunas entradas en blog, vídeos, lo que tú creas que puede ser interesante para saber más sobre el andamiaje. Bueno, pues nada, yo desde luego recomendaría siempre, por supuesto, los clásicos, o sea, para hablar de Vygotsky quizá hay que leer a Vygotsky, ¿no? O sea, el desarrollo de los procesos cognitivos estaría pues como lectura ahí clave, así como otros nombres que ya hemos mencionado a lo largo de la sesión. Hay muy poco en español, vuelvo a repetir, entonces pues quizá el libro más clásico en cuanto a andamiaje se llama Scaffolding Language, Scaffolding Learning, es de Pauline Gibbons y bueno, os pondremos el enlace también en L de lengua para que lo podáis, podéis saber un poco sobre qué consiste y qué características tiene. Y luego para las personas que están empezando, sobre todo, que les gusta, pues lo que decías tú, las recetas, actividades prácticas, está haciendo una técnica de andamiaje CLIL de Donnelly Fields, está traducido del inglés, pero está traducido al español, entonces, pues bueno, cualquiera de las dos versiones están definitivamente disponibles. Y ahí, bueno, son ejercicios bastante básicos, pero son prácticos y sobre todo para acercarse al andamiaje desde el punto de vista didáctico al principio. No necesariamente están aplicadas siempre a CLIL, al aprendizaje integrado de contenido y lenguas. Además, me parece que hay una edición reciente ahora que es sobre segundas lenguas, entonces cualquier docente de lenguas pues, puede acercarse a este manual. Y luego hay un webinario que también vamos a dejar el enlace de una profesora que se llama Trinidad Fernández, que es Estrategias de Aprendizaje en la clase de español, de Rizzoli Editorial. Entonces, bueno, pues tiene unos años, pero es de las pocas cosas que hay en español relativamente extensas, español para extranjeros, que los seguidores de la lengua pues pueden ver, ¿no? Para la gente que le gusta más, pues a lo mejor un webinario en vez de un manual. Y esto más o menos serían mis recomendaciones para empezar con el andamiaje. Perfecto, pues muchísimas gracias, Beatriz. Enhorabuena de nuevo por el libro, Gracias, que muchísimas es muy gracias. recomendable. Bueno, muchas gracias por dedicarnos este rato a L de Lengua y nos vemos probablemente en alguna charla o en algún seminario sobre este tema. Seguro que sí, muchísimas gracias. Un honor estar aquí porque me consta que han venido unos expertos en el español lengua extranjera excelentes y gracias por todo. Hasta pronto. Un placer. Chao, Beatriz. Chao, adiós.